Ahora sí, nuevamente, muchas gracias. Ya corregido este pequeño problemita técnico con el micrófono. Eh, Agradecerle nuevamente su compañía y su fidelidad a este espacio. Estamos empezando nuestra sexta temporada de Hechos en Concreto. En este caso va a ser una temporada que está dirigida a los acabados en el concreto y el mortero. Y pensamos que la mejor forma de hacer una apertura de la temporada y los capítulos que vienen, cordialmente invitados de una vez, era empezando por entender los aspectos importantes sobre las imperfecciones, defectos y lesiones. Entonces, para lograr este propósito, lo que vamos a observar el día de hoy es entender un poco de esas consideraciones generales de apariencia, algunas definiciones de imperfecciones, defectos, lesiones y traumas, los estándares de apariencia, para llegar a algunas conclusiones. Espero poderles presentar temas novedosos, interesantes, porque el objetivo nuestro en Cemento y Concreto a León es poderles entregar herramientas que permitan mejorar su propio desempeño profesional y que puedan resolver y especificar de mejor manera sus proyectos con nuestros cementos. Ahora bien, rápidamente en materia, sin mucho la idea es entender un poco apariencia del concreto y del mortero y entender las variaciones. Entonces, yo quisiera por enfatizar algo que parece una verdad que todos conocemos, pero que muchas veces olvidamos, y es que toda obra tiene variaciones respecto a su diseño original. Esas variaciones son por cuenta de una cantidad de condiciones, entre ellas porque toda especificación de construcción tiene asociado un nivel de incertidumbre. Es decir, nosotros eh, tenemos que estar todos los días, y quienes trabajamos en obra sabemos que las condiciones nos cambian, los materiales nos cambian, las condiciones ambientales son modificadas. Tenemos claridad sobre una especificación y en ese sentido siempre estamos tratando de lograr con alguna confiabilidad cubrir esa especificación que se nos ha pedido para un proyecto. Resulta poco práctico y de pronto hasta extenso, sino imposible y hasta costoso, reducir al mínimo la incertidumbre y la variabilidad. Es decir, nuestro día a día, y tal vez así nos lo debieron haber enseñado desde el inicio, es que tenemos que estar siempre lidiando contra la incertidumbre, controlando los riesgos y mitigándolos, porque las amenazas siempre están ahí. En una obra es imposible decir que no va a llover y que esa lluvia causa un cambio en la apariencia en el concreto o en el mortero, o cambia ligeramente algunas condiciones de los agregados, o modifica la apariencia por humedad incluso del componente. Y lo cierto es que esas condiciones inducen variaciones en el proyecto. Ahora, esas variaciones son tan generales como las geométricas, como lo que ilustramos en la gráfica a la izquierda, donde hay un contorno que fue el que nos pidieron, el especificado teórico, y otro es el contorno que se logra realmente en el proyecto. Y eso se expresa como variaciones. Esas variaciones precisamente de las que estoy tratando de acercarlos o de que nos acerquemos, precisamente las expresamos en función de un delta en este caso, de dimensión. Pero también hay un delta de textura, pero también hay un delta de color. También hay variaciones o deltas asociadas a otra cantidad de características que esperan o esperamos Perdón, buenas tardes. del concreto y el mortero. Nuevamente les agradecemos apagar sus micrófonos para que tengamos una conferencia fluida y sus cámaras. Muchas gracias. Continuando, entonces, la definición de los límites para imperfecciones y defectos deberían partir de elementos objetivos. Y tal vez me voy a adelantar en la diapositiva porque estamos acostumbrados, o a veces ocurre, que esa apariencia y aspecto de los concretos y morteros y sus variaciones parten del deseo.
Es decir, yo lo quiero preciso, lo quiero que sea exacto, quiero que tenga el color preciso, quiero que nadie sea capaz de ver una variación de tono, quiero que no haya una junta constructiva, quiero que el concreto siempre tenga el mismo color. Y créanme que cuando las especificaciones de apariencia de un concreto o mortero arrancan desde el deseo, prácticamente va a ser imposible de lograrlas. No solamente porque no hay elementos objetivos, es decir, que sean medibles y cuantificables para ver si se logró el resultado, sino que hay otro componente que es subjetivo. Es decir, ¿qué pasa si yo deseo un color gris, pero más grisecito, pero más grisalión, pero no, no tanto? ¿Y cómo se evalúa una percepción? Si no es con elementos objetivos, no se puede. Si alguien si alguien tiene un deseo, es muy difícil traducirlo exactamente a una ejecución de obra. Y además ese deseo tiene otro problema, y es que ese deseo también debe ser compatible con la tecnología constructiva que está involucrada, la tecnología, las tolerancias, las competencias del personal de obra. No es lo mismo un concreto que se va a revestir, que se va a tapar con otra cosa, y el tipo de formaleta, las variaciones que se permiten en la formaleta, la capacitación de la mano de obra, no es lo mismo que para un concreto que va a quedar completamente a la vista. ¿Qué pasa con la supervisión técnica? ¿Qué pasa con los ensayos con los cuales vamos a medir de manera objetiva si se logró o no se logró el objetivo? ¿Están disponibles? ¿No están disponibles? ¿Está clara la meta contra la cual el resultado del ensayo se va a comparar contra lo obtenido? ¿Qué pasa con el presupuesto? No es lo mismo hacer un concreto de una apariencia ultra superior a hacer un concreto que va a ser revestido y que le vamos a poner otros materiales encima que van a tapar su apariencia. ¿Y qué pasa con el cronograma? La perfección requiere tiempo. La perfección no se logra a altísima velocidad. Entonces los cronogramas de ejecución del proyecto se tienen que ver modificados, y por tanto nuevamente el llamado es a que la apariencia del concreto y del mortero no sea definida por un deseo, sino que responda a elementos un poco más objetivos, y evitemos problemas desde el punto de vista del proveedor del material, el productor del concreto y el mortero, el constructor, el cliente como arquitecto o cliente como dueño del proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos para entender entonces una variación cuando esa variación se convierte en un defecto, una imperfección o se trata de una lesión? Es decir, es intolerable lo que hay ahí. Entonces, los aspectos más comunes con los que empezamos a determinar si eso es una imperfección, defecto o lesión, están asociados a unas condiciones que normalmente evaluamos. Unas ocurren durante el proceso de la ejecución constructiva, es decir, mientras hacemos, construimos físicamente la obra, pero resulta que hay otras que se presentan también cuando la obra ya está en uso. Entonces, parte de esos aspectos más comunes de evaluación de la apariencia del concreto y el mortero son precisamente las variaciones geométricas. Claro, que sea recto, que el ángulo recto sí esté, que los biseles estén, que el plano sí se cumpla, que no hayan ondulaciones, es decir, la planaridad, la rugosidad. También hablamos de color, por supuesto, hablamos de textura. Entonces, que aquí hay unas burbujas, que aquí hay una fisura, que aquí hay una exposición ligera del agregado, que aquí quedó con mayor rugosidad y se ven sombras y parece que cambia de color, porque el color no es un absoluto, el color depende de muchas cosas. ¿Qué pasa con la compacidad? Es decir, si hay hormigueros, coqueras, como las queramos llamar,
¿Qué pasa si se ve más pasta en una parte, se ve más agregado en el otro? Una cantidad de situaciones. ¿Qué pasa con las juntas de vaciado? Las juntas de vaciado ocurren, algunas son planificadas, otras no son planificadas, otras incluso son bastante involuntarias. Por ejemplo, cuando vaciamos parcialmente un elemento y nos devolvemos y empezamos a llenar la fundida o la colocación del concreto en otras zonas y volvemos con la misma mixer incluso que estamos desocupando y volvemos y empezamos a colocar material en otro componente. Se puede formar una junta de vaciado, que es una junta, incluso que no es una junta fría, sino que es una junta de colocación, pero resulta que hay segregación en el transporte, segregación en la vaciada o en la desocupada de la mixer y una cantidad de condiciones adicionales, cambios de temperatura, cambios de clima. Y entonces cuando colocamos el concreto que venía homogéneo incluso en la mixer y volvemos y seguimos llenando el componente que estamos vaciando, pues aparece un cambio de color o aparece un cambio que se evidencia en una junta de vaciado, que ni siquiera estoy hablando de una junta fría, de concreto endurecido, que encima se le coloque concreto, sino que todavía no ha fraguado incluso y se forma la junta de vaciado. Ya fisuras y grietas lo mencioné, o esas son muy obvias, pero cuando ya la obra está en funcionamiento, pues también aparecen deformaciones a largo plazo, también ocurren disgregaciones, esas disgregaciones que es como cuando se va desmenuzando por diferentes razones, por una abrasión, por una erosión, por agentes dañinos que están atacando el concreto, pues le van a cambiar el color, la textura y en general el aspecto. Lo mismo Juan Fernando, con el perdóname, mortero. disculpe. No estamos viendo tu pantalla. Uy, ¿qué Se nos pasó? perdió. ¿Vuelvas a conectar, por Se favor? suspendió. Ya vuelvo a compartir. Muchas gracias. ¿Llevaban mucho tiempo sin verla? No, no, no. Fue un momento nomás. Súper. Listo. Ya está Vale. perfecto. Ahora sí. Perfecto. Les decía que entonces también aparecen disgregaciones que son producto de la erosión, de la abrasión o del ataque de enfermedades o de ciertos agentes que van dañando la superficie y le van haciendo un cambio en la apariencia al concreto y al mortero. Claro, las eflorescencias, las grandes incomprendidas, donde también unas son dañinas, pero son unas cuantas, pero lo cierto es que las eflorescencias normalmente son indeseadas porque cambian precisamente la apariencia del concreto y el mortero. Entonces, en ese sentido, eh, las imperfecciones ocurren durante el proceso, como ya se los decía, y todas son una desviación o deben ser entendidas como una desviación objetiva de la apariencia en relación con un estándar o patrón aceptado. Y aquí empezamos el punto clave para empezar a definir qué es una imperfección, qué es un defecto y qué es una lesión. Porque así como está este mostrario, muy bello por demás de bloques de prefabricados, en este caso, pues es un mostrario cortesía de Indural, como está en el pie de foto, pues se pueden tener un valor o se puede tener una muestra del material y sus posibles variaciones, de tal forma de que sepamos cuánto es el límite superior e inferior de la variación. Y esa pista, ténganmela ahí, que enseguida la voy a retomar. El asunto es que muchas variaciones que son lesiones o son imperfecciones, suelen ser confundidas con otro tipo de denominación. Y hay nombres muy precisos para cada cosa, como son imperfecciones, defectos y lesiones. Ahora, cuando las desviaciones ocurren, cuando la obra ya está en operación, debe tenerse en cuenta que ya no se trata de una imperfección ni un defecto, sino que se trata de una disminución de desempeño o bien es una lesión por cuenta de una enfermedad. Entonces, sé que esto puede sonar confuso y me va a tomar un minuto más para explicarlo. Defectos e imperfecciones se reservan exclusivamente
para lo que se introduce o lo que ocurre durante el proceso de ejecución constructiva, es decir, cuando estamos haciendo la obra. Algunas variaciones pueden ser tan grandes que se convierten en sí mismas en lesiones. Enseguida lo vamos a ver. Pero resulta que cuando la obra ya está en operación, las obras en operación empiezan a tener, por cuenta del ambiente, los agentes agresivos y otras, el uso, el mantenimiento, el mantenimiento mal hecho, empiezan a tener una disminución de las características. A eso me refiero con disminución de desempeño. Hay unas que son normales, hay otras que no son normales, y esas que no son normales porque son más rápidas y dramáticas, drásticas que lo normal, eso es lo que llamamos enfermedad. Eh, en el mundo de la patología de la construcción, precisamente la enfermedad es una desviación no esperada del desempeño o una disminución del desempeño más rápida de la normal. Por su parte, los traumas se relacionan casi siempre a accidentes, es decir, llega un camión y golpea y lo despica o lo desborda o lo desborona, o llega algún otro agente agresivo, unos sulfatos, y empiezan a hacer un proceso de expansiones, un sulfato de sodio, por ejemplo, presente en jabones, ciertos tipos de detergentes, perdón, ciertos tipos de químicos industriales, y empiezan a destruir la superficie del concreto. Entonces, esa es una enfermedad. Mientras que, nuevamente, lesión es, por ejemplo, cuando, perdón, un trauma es, por ejemplo, cuando ocurre una acción inesperada. Un carro en un parqueadero pierde los frenos y golpea una columna. Eso es un trauma. Vale. Si las cosas están claras, entonces todo defecto ocurre exactamente en el proceso constructivo, es no deseable y normalmente también se le llama una malformación, porque ocurre durante ese proceso de constructivo o de prefabricación. Y ya les comenté que algunas veces esos defectos generan enfermedades congénitas, o sea, desde el momento en que se empezó a construir la obra. Entonces, eh, cuando ya la obra está en servicio, ocurren este tipo de situaciones. Me voy a concentrar en las fotografías porque aquí hay un ejemplo muy claro de lo que es un trauma. O sea, un vehículo que pasa con una carga con sobrealtura, se va desplazando a cualquier velocidad, golpea la viga y le cambia completamente su apariencia, porque ocurre una disgregación, un trauma, por cuenta del golpe. Y no solamente le daña su apariencia, sino que todos sabemos que también aquí hay una afectación estructural, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes observan, hay un cambio de apariencia también en el tablero del puente por cuenta de la falta de mantenimiento, en que no se hacen limpiezas periódicas y se permite la proliferación de musgo, de eflorescencias, lavado blanco, lavado negro y otro tipo de lesiones asociadas a la falta de mantenimiento. O por ejemplo, en la foto de la derecha, esto es un caso de una falla en un sello, en una fachada, que permite que el agua que escurre por la fachada ingrese por los ladrillos, se vaya hacia el interior de la obra y chorrea, haciendo nuevamente un lavado negro, exponiendo una oxidación y le cambia completamente la apariencia al concreto que estaba en servicio. Entonces, en este caso, estamos hablando ya, son de pérdidas de desempeño, como les decía hace un momento, por cuenta de trauma, falta de mantenimiento o por humedades. En este caso, esto es una lesión, eh, eh, precisamente porque ocurre justo por la acción de agentes externos o agentes que están en contacto con la obra.
Simplemente por si las moscas, pues, o para recordar un poco, los síntomas, recuerden que son sospechas. O sea, esto no se puede denominar síntoma en sentido estricto porque los síntomas se caracterizan porque es una sospecha de que algo no anda bien. Y yo creo que cuando consultan a un médico, pues claramente el médico empieza a consultarles y ustedes o nosotros reportamos precisamente lo que creemos que no está bien y lo que es el motivo de la consulta. Y eso pues en patología de la construcción se denomina en sentido estricto un síntoma. Y no necesariamente es una enfermedad, sino una creencia de que algo está mal y claramente pues muchas veces coinciden con las lesiones o con las imperfecciones y defectos. Entonces, nuevamente, toda lesión se califica por el grado de afectación. Ya enseguida lo vamos a ver. Y el otro punto importantísimo, importantísimo en esta conferencia es conocer o entender una cosa que se llama límite de desempeño. Entonces, me va a permitir explicarlo con esta figura que ya la hemos mostrado en otras conferencias de los ciclos o de las temporadas de hechos en concreto. En este caso, esta es una gráfica de cómo se va a comportar una obra, cuál es el modelo idealizado o ideal de cómo se va a comportar en el tiempo. Es decir, recién se pone en servicio, la obra queda con un desempeño inicial. Ese desempeño inicial se sostiene por un periodo de tiempo y lentamente o a partir de algún momento, cuando se terminan los mecanismos de protección, empieza a ocurrir una pérdida de desempeño. ¿Se acuerdan que hace un rato se los comentaba? Pues empieza a disminuir su desempeño hasta que llega a una condición que es precisamente la condición de falla. Entonces yo quiero que se lleven en una primera instancia, en esta conferencia, que falla no es colapso. Falla es cuando se alcanza un estado límite de desempeño. ¿Por qué? Porque a partir de que se siga perdiendo el desempeño, a partir de este punto, significa que la obra no se va a poder utilizar o va a perder sus características para las cuales fue construida y diseñada, por supuesto. Es decir, que va a tener problemas de resistencia o problemas de utilización. No se va a colapsar, pero va a perder la funcionalidad o bien va a ir perdiendo progresivamente su resistencia hasta que se acerque a un punto donde sí ocurre un colapso o una pérdida total de funcionalidad. Que aquí, a partir de este punto, es cuando ya se define la ruina. Entonces, volviendo otra vez a esta situación, lo que pasa cuando estamos en una obra, pues debe arrancar con un desempeño inicial que normalmente está en los códigos. Ahora, ¿cuál es el quid del asunto? ¿Qué es el estado límite? Porque estamos hablando de apariencias en el concreto y el mortero. Pues precisamente los estados límite nos van a definir en qué momento ya es inaceptable totalmente ese cambio de apariencia o mejor la variación de la apariencia cuando estamos entregando la obra al principio o en la medida en que la obra está en funcionamiento y la vamos viendo que se va degradándose su desempeño y ese estado límite define precisamente la condición de falla. Entonces, eh, cuando estamos en una obra, las imperfecciones y defectos se clasifican más o menos de esta forma. Entonces, ya dijimos que ocurren durante el proceso constructivo y en este caso, la imperfección es una variación que está por debajo de un límite definido o un estándar. Defecto es cuando se supera el límite de la imperfección. Y cuando ese defecto es tan grande o sigue siendo muy grande porque aumenta su desviación, se formará
como una lesión o, mejor, como una enfermedad congénita. Ahora bien, cuando la obra está en servicio, o sea, esto ocurre, este cuadro ocurre exclusivamente acá. Y este otro cuadro ocurre precisamente a lo largo de todo este tiempo de servicio. Es decir, cuando ya la obra está en funcionamiento, va a ocurrir un desgaste o puede ocurrir una lesión o un trauma y se va calificando en la medida en que se va volviendo cada vez más grande la magnitud de la desviación. Entonces, mientras más se vaya deteriorando, mientras más rápido se vaya o se vaya acercando al estado límite, mucho más grave va a ser y va cambiando en este cuadro de colores, va cambiando como de clasificación para volverse mucho más grave ese desgaste o lesión. Y siempre va a estar referido a su cercanía con el famoso estado límite. ¿Por qué? Porque es el que define la falla. Entonces, ¿qué pasa en una obra? Cuando la obra tiene una imperfección, lo que ocurre es que, como es una variación indeseable, la imperfección le va a restar un poquito de desempeño, pero no tiene efecto práctico en el tiempo de servicio de la obra, es decir, hasta este punto. Sin embargo, cuando tenemos un defecto, el defecto supone que se desvió tanto de lo que se quería inicialmente que termina precisamente afectándose el servicio, disminuyéndose por cuenta de que se llega más rápido al estado límite que define la condición de falla. Entonces, los defectos, al superar el estado, la variación límite, entonces ya nos ponen un problema con el desempeño de la obra o con la aceptación inicial incluso de la variación. Por su parte, las enfermedades, agradezco por favor apagar el micrófono que está por ahí abierto, muchas gracias. Por su parte, cuando hay una enfermedad, lo que ocurre es que arranca todo muy bien desde la parte inicial, habrá alguna imperfección que no es grave, es normal, pero cuando empieza a actuar el agente en este punto, desarrolla la enfermedad y se pierde y se llega hasta un estado de falla y por eso acá la enfermedad arranca con una desviación grado 1 o en amarillo o en naranja a rojo hasta que se sobrepasa el estado, el estado límite, se llega a la falla y entonces ya estamos en una condición de no utilización de la obra y por supuesto hay una disminución del tiempo de servicio. Entonces, lo mismo ocurre para la apariencia del concreto y el mortero. Es decir, cuando llega una enfermedad que cambia la apariencia del mortero y del concreto, pues lo que va a hacer es que empieza a actuar y empieza a degradar el color, la textura y las fisuras, una cantidad de cosas que ocurren durante el funcionamiento de la obra y entonces empezará a generar lesiones que tienen un grado cada vez mayor hasta que se alcanza el estado límite y ya la obra queda en falla. Lo mismo pasa con los traumas, solamente que los traumas ocurren en un momento instantáneo, normalmente. O sea, el golpe ocurre en una fracción muy pequeña del tiempo de servicio de la obra. Puede ser un día o puede ser un segundo mientras dio el golpe el vehículo a la viga del puente. Y supongamos que hubo un solo trauma, entonces lo que viene, todo iba muy bien dentro de las variaciones de la imperfección, todo arrancó muy bien en el punto cero, pero luego ocurre el trauma y le consume desempeño de forma instantánea y deja el elemento nuevamente en una posición un poco más débil y se va consumiendo o se va agravando la lesión hasta que se alcanza la condición de falla. Entonces, esas son las
las relaciones que se establecen. Entonces voy a tratar de hacer un resumen como para facilitar un poco y pasar a las preguntas, María Paula, porque entonces, recuerden, una imperfección es una desviación respecto a un estándar que previamente lo habíamos dejado en la especificación. A partir de un valor máximo de variación, cuando se supera la variación, lo que nos empezamos a observar es un defecto. Cuando ese defecto sigue aumentando en la magnitud de la variación, a un punto en que se supera un estado límite, entonces ya tenemos es una enfermedad congénita. Y las enfermedades congénitas no crean que solamente es colapso. Una enfermedad congénita también puede ser un cambio tan abrupto de color que está considerado en la especificación una condición de falla y por tanto rechazo del color del componente. Entonces, por su parte, las lesiones ocurren durante el funcionamiento de la obra, al igual que los traumas, porque es la exposición a agentes agresivos, aunque las lesiones también pueden introducirse por allá en el proceso constructivo, pero por facilidad dejemos las lesiones por ahora durante el funcionamiento de la obra, junto con los traumas. Entonces, eh, esas enfermedades y esos traumas nos van a cambiar la pared concreto y el mortero. ¿Cuándo se convierte en una situación problemática? En la medida que se acercan al estado límite de utilización, que básicamente son las definiciones que hacemos de apariencia, color, textura para el componente desde el momento en que se diseñó la obra. Entonces, ¿cuál es el punto clave? ¿Y a qué los quiero invitar? Precisamente a que cuando tengamos requisitos de apariencia en el concreto y en el mortero, estén claros desde los requisitos de especificación y lo que quiere el cliente, de qué se quiere, como hay variaciones, cuánta es la tolerancia en la variación para definir la imperfección, y a partir de ese punto ya tenemos defecto y hay que definir un segundo punto a partir de qué sitio, porque los defectos pueden ser graves o no graves, y a partir de qué punto el defecto definitivamente es inaceptable y por tanto hay que entrar a hacer una actuación para cambiar el componente, demoler, volver a hacer, porque está definitivamente por fuera del estándar. Entonces, María Paula, te agradezco si me ayudas con las preguntas. Claro que sí, Juan Fernando. Les recuerdo a todos que si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte de la sesión, las pueden dejar en nuestro chat para nosotros dárselas a Juan Fernando para que las pueda solucionar. Mientras tanto, te voy a dar las preguntas que muchos de los asistentes nos mandaron en el momento de la inscripción a la sesión. La primera de ellas es, en los elementos en construcción, como son columnas, pantallas a la vista, ¿hay algún producto químico para mejorar los acabados de lo anterior? Pues mira, el producto químico para mejorar la apariencia, yo diría que es precisamente escoger los componentes del proceso constructivo adecuados para lograr la calidad que se está solicitando del elemento a la vista. ¿Qué les estoy diciendo? Que la primera respuesta no es la respuesta inicial, no es un producto químico que le arregle la vida. La aspirina o más que aspirina, el remedio, la pastilla, eh, debe ser la opción precisamente para entrar a corregir los defectos. Me da pena decirlo, pero es más fácil hacer una buena formación del componente, preocuparse por la calidad de las mezclas, preocuparse por las competencias de la mano de obra, preocuparse por preparar muy bien las formaletas, prepararse por incluso hasta amarrar bien el acero de refuerzo para que, para que la punta del alambre de amarrar no quede en contacto con la formaleta y después se vuelva una mancha de óxido. Hay una cantidad de cosas o de cosas que dependen y se controlan desde el proceso constructivo.
Porque cuando ya llegamos a aplicar químicos en la forma en que entiendo la pregunta, es porque ya estamos en la etapa de hacer actuaciones sobre los defectos. Es decir, porque superamos los estados límite. Eso es como decir, no hay problema que coma mucho dulce porque igual me da dolor de cabeza y me tomo un analgésico. Pues no, no, o sea, no, bájele al dulce y trate de no meterle analgésicos, porque en los analgésicos van a enmascarar otras cosas que están detrás. ¿Por qué le está causando dolor de cabeza? Pues porque le está afectando la glicemia. ¿Por qué? Porque le está aumentando el nivel de azúcar. ¿Por qué? Porque es susceptible. Entonces, es mejor corregir desde la formación el componente, hacer bien el componente desde el principio, lo que además garantiza por más tiempo el desempeño del componente de concreto o de mortero en el tiempo, porque hacerlo para corregir un defecto con un químico, la pregunta es si ese químico tiene el mismo tiempo de servicio que el de la obra. ¿75 años? No creo. Entonces, tendría que ser algo muy particular. Y no estoy diciendo que sea imposible, posiblemente sí los hay, pero nuevamente mi recomendación sería, preocupémonos por hacer muy bien, por formar muy bien el concreto y el mortero para evitarnos las imperfecciones o para que estemos dentro de las imperfecciones y no nos pasemos a los defectos, que ahí es donde sí vamos a necesitar definitivamente los químicos. Ahora, también hay químicos muy buenos para proteger las formaletas que no manchan, que, los encofrados, o como los cimbras, o como los queramos llamar, y ahí sí pues podríamos aterrizar a ciertos productos de limpieza, limpieza de formaleta, pero al mismo tiempo es antiformaleteante, que son desincrustadores de óxido para que el óxido de la varilla o de las barras no se pase a la mezcla y le haga cambios de color cuando al mezclarse y funcionen como pigmentos y otras condiciones particulares. Espero haber podido responder la inquietud de la persona que preguntó y agradezco su pregunta. Listo. Juan Fernando, nos llega una por el chat de parte de Ricardo. Dice, una marcación de la malla en placas aéreas por la parte baja sería un defecto con una enfermedad congénita que sería el proceso de corrosión. Muy buena pregunta, Ricardo. Muchas gracias. Excelente. Todo tendría que partir para poderlo responder desde la especificación. Vale. Y ahí es donde está la parte truculenta, si quieren. Porque si no había especificación de acabado, sino que decía pues, concreto a la vista, sí, está a la vista. Pero si no decía con color uniforme, o con una variación de tono entre este valor, y casi que es una muestra física con otra muestra física, ya lo vamos a ver. Pues si no había un estándar definido cuál era el valor límite, pues no hay se trata como una imperfección porque no hay límite para poderlo clasificar como defecto. Entonces, no es un defecto, no es a falta de especificación, concreto a la vista. Ya, no dice más, no dice más. En mi lectura, falta definir o falta en incorporar los elementos objetivos de evaluación, porque a la vista quedó. Pero decía, sin manchas de refuerzo, sin manchas de encofrado, con variaciones de color entre tanto y tanto en una muestra física que se entregara, por ejemplo, pues entonces no se trata de un defecto, y menos de una enfermedad congénita. Ahora, el acero oxidado es otro problema. Acá estamos hablando en este ciclo de apariencia. Ahora, normalmente eh, la corrosión del acero de refuerzo durante el proceso constructivo normalmente no tiene consecuencias graves para el desempeño futuro desde el punto de vista de corrosión. Más si se trata de un elemento en interiores, nunca va a desarrollar la corrosión porque porque como está en otras temporadas, que de una vez aprovechamos a invitarlos en nuestra página de Alión en www.alion.com.co. Allí están conferencias de otros ciclos donde en particular hemos abordado el tema de corrosión y se necesitan al menos 5 elementos para que ocurra la corrosión y uno de ellos es presencia de agua. Si está en una exposición en interiores, y que nunca tiene un porcentaje de humedad crítico el componente, pues nunca se va a desarrollar corrosión porque se necesita agua.
Espero haberlo respondido, Ricardo, y muy buena pregunta y te lo agradezco. Listo, volvemos entonces con las preguntas del formulario. Dice, ¿cuántos minutos se debe reutilizar un vibrado en el vacío de un elemento X, sección de grueso en columnas, pantallas y demás? El vibrado el proceso de vibración tiene un efecto dramático en la apariencia del concreto. Entonces, no me voy a referir al tiempo de manera exacta, porque hay guías muy detalladas que invito a consultar, por ejemplo, el libro de Ricardo Matallana, editado por Corona y por Concreto. Está disponible en la red, gratuito. Es un bello libro. Y hay una cantidad de elementos, porque no es solamente el tiempo, sino también el ángulo con que entra la aguja y en el componente, porque produce segregación. En lo que respecta a esta conferencia, eh, el vibrado tiene dos efectos en la apariencia del concreto, y ahora vamos a ver unos ejemplos después de esta sesión de preguntas. ¿Por qué? Por el aire atrapado, que queda en contacto con la formaleta, genera burbujas. Y por otro lado, el sobrevibrado puede, por exceso de tiempo de la aguja estática en un solo sitio o que entre de lado, ocurre que los agregados se decantan, se van hacia el fondo y se desplazan hacia la parte de arriba, lo que llamamos segregación. Y entonces no va a haber pasta suficiente para que cubra los agregados que se fueron al fondo, y le va a cambiar completamente la textura al componente. Entonces la invitación es precisamente en que cuando tenemos concreto y mortero, y en este caso concreto arquitectónico, y vamos a hacer vibrado, el proceso de vibrado es crítico, hacerlo con la técnica y con el tiempo correcto para el tipo de mezcla y componente que se está elaborando. Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Juan Fernando, la última para que continuemos con la segunda parte. ¿Cómo curar el concreto en placa de casas? Bueno, en lo que respecta a esta conferencia, estamos interesados en la apariencia del concreto y el mortero, ¿cierto? Entonces, todo concreto y prácticamente ciertos tipos de morteros deben ser curados. La pregunta es sobre placas. Siempre hay que curar las placas, listo. Ahora, en lo que tiene que ver con la apariencia, el curado también puede modificar la apariencia del concreto y el mortero. Es decir, esa placa que queremos en concreto arquitectónico, que la queremos a la vista con una especificación que tiene unos límites para definir imperfecciones y defectos, y ojalá unos límites para definir lesión, es decir, inaceptable. eh, si se hace un curado, por ejemplo, con agua que tenga, agua ácida, le va a cambiar la apariencia del concreto. Si le meten agua que tenga elementos de materia orgánica, especialmente azúcares o derivados del azúcar, puede retardar superficialmente el concreto, y cuando lo laven o cuando quede en exposición va a sacarle toda la textura porque se va a remover la pasta. Eh, el agua que se utiliza, ojalá pues sea agua sin impurezas, agua limpia, para que no le cambie precisamente la apariencia al concreto y al mortero con especificación arquitectónica. Entiendo, María Paula, que esa era la última. Igual los invitamos a dejar sus preguntas en el chat, que al final tendremos otra sesión para que podamos interactuar. Entonces los invito a que dejen, si quieren, otras preguntas en el chat mientras muestro algunos ejemplos. ¿Estamos de Es acuerdo, María correcto. Paula? Te doy paso para que continúes con la segunda parte de la sesión. Muchas gracias. Vale, entonces acá hay algunos tipos de desviaciones. Esto pues pueden ser 2 o 3 diapositivas de estas. Lo dejo como ejemplo porque cuando hay concreto y mortero con especificaciones de acabado, pues pueden tener muchos elementos que son objeto de control de la desviación. Entonces,
espacios vacíos entre porciones adyacentes de formaletas, la marca de los bordes de módulos de formaleta, o manchas del desencofrante, ahora que preguntaban por la parte de químicos, o manchas por los curadores, o, o manchado del componente de mortero de concreto por cuenta de otros compuestos. Los resanes y reparaciones deben, si no hay límites para tolerar imperfección y defecto, cualquier resane y reparación está bien hecho. Por eso la importancia de definir esos límites de lo que separa la imperfección. Me va a devolver nuevamente un poco lo que separa precisamente la imperfección de lo que es un defecto. Es decir, esto hay que tenerlo claro. Hasta dónde puedo tener una variación tolerable y hasta dónde, después de que la supero, en magnitud se considera un defecto. Y ojalá, insisto, pudiéramos incluir en esa especificación a partir de qué momento es absolutamente inaceptable el valor de la variación presentada y por tanto se considera una enfermedad. Y con la enfermedad, pues en procesos de diagnóstico, pues hay dos rutas de actuación, como bien lo expresa Diego Sánchez de Guzmán en alguno de sus libros de concreto, de patología de concretos, y es usted o procede o a la amputación, es decir, túmbelo, o usted permite algún tipo de aplicación de una terapia o una terapéutica que está asociada precisamente al desarrollo de productos químicos para oír el efecto de la variación y tratar de volver a desplazarlo para que se vea como una imperfección. Les vamos a dejar las memorias, entonces ahí están pues precisamente para que las consulten. Insisto, faltan muchas, de hecho pues lo tengo en algún otro documento y pueden ser más de 20 parámetros o 30 parámetros para especificar los valores límites de las variaciones y para que sean imperfecciones y defectos. Entonces, estándares de apariencia, pues claro. Ustedes estarán diciendo, bueno, y me toca hacer todo eso para cada obra. Pues la buena noticia es que no. Como en Hechos en Concreto siempre les traemos cosas interesantes, pues lo que vamos a tratar de presentarles es la solución para que no se tengan que sentar a buscar o inventarse cuáles son los estados límite, porque ya algunas personas nos han ayudado y nos han desarrollado o nos han hecho la tarea. Entonces, hay unos que están aceptados por la práctica, definitivamente. Todos más o menos de manera colectiva sabemos que es un buen acabado, que podemos calificar como un buen acabado. Sin embargo, para mí lo ideal no es quedarse en lo que es aceptado porque quedamos en lo subjetivo. Ah, es que allí en aquella obra sí me lo aceptaron, pero en esta otra ya me están poniendo problema, pero yo he hecho como 50 y en todas les gustó y aquí ya no les sirve. Entonces lo mejor es tener una especificación. Si no está y uno es el constructor, pues solicitarla. Por favor, díganme con cuál trabajo, porque puede que ocurra. Y pues la norma técnica, por ejemplo, de los materiales o la norma sismorresistente tiene valores límite de variación dimensional, porque como por ejemplo en la NCR, muchas veces la variación tolerable del componente tiene implicaciones en su resistencia, entonces de ahí podemos traer algunos valores de variación que nos generan los límites precisamente de variación geométrica. Ahora, también las normas técnicas de los materiales, por ejemplo, las normas de adoquines, bloques y otros productos de concreto, traen también especificaciones que nos permiten determinar cuál es el valor límite de la variación. Ahora, cuando se trata de color, como eso no lo pueden detallar en la obra, normalmente lo que se hace es traer un catálogo del patio del productor de materiales que incluya piezas con muchas variaciones y se deja una muestra donde se organizan de menor a mayor en una de las características y se dice, este va a ser el valor medio, el valor que queremos de aceptación.
hasta 2 unidades que cambian de color progresivamente a la izquierda o a la derecha, o una unidad a la derecha y a la izquierda es el valor límite de la variación. Entonces ya definieron con una muestra de obra, con referencias objetivas, cuál era el estado límite de desempeño que se quería. Práctica que normalmente hacen extremadamente bien los arquitectos, que piden los muestrarios, los organizan en la obra y casi que firman cuál es el valor medio y cuáles son los valores límite, y de aquí para allá es defecto y de aquí para el otro lado también. Y entonces la obra casi que ya tiene un patrón con el cual poder juzgar de manera objetiva, que es el punto clave, en la magnitud de la variación. Claro, también se puede aplicar, por ejemplo, para la textura, no, en este caso esto es un calado prefabricado con un acabado de ultra alta especificación en su superficie, un color, seguramente hay variaciones de tono, eh, pero por lo menos se tienen las muestras y se tienen, por ejemplo, igual referencias en obra de cuál es la apariencia para la textura, para el color, para las longitudes o tamaños, etcétera, etcétera. Y tenemos una forma de definir de manera objetiva en la obra la variación, la magnitud de la variación. Pero hay más. Por ejemplo, esta ya las expliqué, la muestra de apariencia hecha en obra, pero el concreto, por ejemplo, pues, seguramente ustedes se van a sorprender porque esta referencia ya tiene bastantes años y todavía sigue siendo tan vigente como cuando se adoptó en 1975. Es decir, está disponible en Internet y creo que en la misma página de la CIF. Y lo que pasa es que tenemos forma de ver unas regletas que se imprimen en papel fotográfico y van numeradas, por ejemplo, en este caso, con defectos de aire atrapado, pero también tiene referencias para color, tiene referencias para textura, y se llevan a la obra y se colocan y se compara una contra la otra el número del máximo que estaba especificado. Por ejemplo, yo quiero un aire atrapado hasta nivel 5, de ahí no me pase, por favor, ese es mi estado límite. Y voy a considerar que usted debe demoler si tiene aire atrapado color 6, que no está en la foto, en la diapositiva. Variación de aire atrapado número 6, perdón. Entonces, tenés un límite para imperfección y tenés un límite por defecto que se mete en la especificación de la obra. Y así, insisto, hay láminas parecidas para textura y para color. Los invito a que las busquen o las descarguen o compren el respectivo libro. Y una referencia que puede ser bastante útil porque se puede llevar a la obra y compararlo. Ahora, hay otras variaciones y estándares. En este caso les estoy mostrando a la derecha los patrones del Instituto Internacional de Reparación del Concreto, o ICRI. Son perfiles que son los famosos CSP. Vienen desde el 1 hasta el 9, si no me falla la memoria, y estos son patrones para textura. Entonces tiene el CSP1, es liso, prácticamente que lo hubieran lijado con una que otra imperfección, y va aumentando el nivel de textura, la densidad de la textura y la profundidad de la textura progresivamente, y son unas regletas vaciadas como en un material que parece como una silicona, que están en un llavero y se compara contra lo que se obtuvo en la obra, y si está en la especificación, pues ya tienen un patrón de comparación de textura. Estas imágenes por copyright no les estoy colocando, o por derechos de autor no les estamos colocando la escala, pero esto es una representación por procesamiento con escáner en tercera dimensión, precisamente para podérselos mostrar de forma clara, porque una foto no alcanza a mostrar los niveles de textura como si lo hace de manera muy realista este escaneo de 3D. Incluso, pues reitero, esto es propiedad
intelectual del Instituto de Reparación del Concreto. Ahora, también hay unas guías que se las recomiendo, buenísimas, que están en el ACI, que entregan criterios muy uniformes para hacer el proceso de evaluación. Entonces, no solamente se refiere a la apariencia, sino cómo se hace el proceso de evaluación de superficies de concreto. Y lo bueno es que tiene relación con otros documentos ACI, lo cual lo hace muy interesante. Simplemente también cambiando a otros tipos de estándares de apariencia, que parece que no fuera apariencia, pero por ejemplo el IRI, que es un parámetro con que se clasifican la rugosidad del concreto, pues también de alguna forma nos permite hacer evaluaciones objetivas respecto a la apariencia o a la condición de uso de un concreto, en el caso de pavimentos de concreto. Obviamente, en el caso de pavimentos de concreto hay ciertos cuestionamientos a lo que refleja el IRI respecto a otras tecnologías de pavimentación, pero se los dejo también como una referencia que podría ser interesante para aplicar. Ahora sí, vámonos a las imperfecciones y defectos puros y duros. En la imagen les estamos compartiendo una superficie de concreto que ostenta una mancha por cuenta del desmoldante de los tensores de la formaleta. Entonces, en este caso, había una tapa de formaleta que estaba en este punto. Aquí iba un tensor y aquí iba otro tensor. A pesar de que hice posterior con un material que simulara la apariencia del concreto que ya estaba endurecido, pues el material que utilizaron acá, seguramente un hidrocarburo, migró a través de los poros del concreto y generó una mancha por cuenta del desmoldante para los tensores de la formaleta, lo que llamamos las corbatas. Entonces, esto es un defecto o una imperfección. Por ahora, como no estoy presentando la obra, sí voy a hacer nuevamente uso de lo que les he reiterado a lo largo de toda la conferencia. Si no estaba claramente definido un estado límite, esto seguirá siendo una imperfección a pesar de que se vea feo. Y no clasifica como defecto. Si hubiera un estado límite que hubiera dicho, no se admite que se produzcan manchas por cuenta de los desencofrantes de la formaleta en el concreto a la vista, pues claramente entonces se trata de un defecto. Ahora, este es otro caso típico de columnas de gran tamaño o de muros vaciados, en el cual no se toman las precauciones para que la formaleta quede estanca o el encofrado, la cimbra quede estanca, se hace el vaciado del concreto y esto no es por vibrado, esto es, si ustedes lo observan, se forman ríos por cuenta de que en la base empieza a salir la lechada, o sea, el cemento o el mortero, cemento más los elementos más finos del agregado fino de la arena, y empiezan a salir por la base de la formaleta y empiezan a drenar completamente como si fuera un río en un valle. La cuenca empieza a drenar pasta y excesos de agua y generan un cambio drástico en la apariencia del concreto. Entonces, esto es si es una imperfección o un defecto, ¿de qué depende? Nuevamente, de la definición de estados límite. Si no hay estados límite, esto se trata de una imperfección. Y se puede resanar o reparar eventualmente, pero y también habrá que observar que si la obra hubiera puesto un requisito claro para este tipo de defectos, entonces el estado límite lo hubiera llevado precisamente a que se trataba de esa condición, de un defecto. Ahora, en algunos casos también los cambios de apariencia del concreto y el mortero están asociados a fisuras. En este caso es una fisura de un concreto
por cuenta de una suma de retracciones. Entonces, como es un concreto, un pavimento en este caso, pues ese tipo de imperfección, defecto o lesión, pues ya hay que evaluarlo en relación precisamente nuevamente con los estándares de la obra, o habría que mirar si están asociados a la acción de una enfermedad. Rápidamente, en esta diapositiva les estamos mostrando unas delaminaciones en un concreto por cuenta de la exudación, es decir, porque migró el agua a lo largo o a través del espesor, se evaporó, o en este caso más particular es porque le dieron acabado a la superficie con llana metálica, y eso densifica la superficie del concreto, y el agua que va subiendo a exudar se choca contra esa superficie que es menos permeable, se acumula y modifica localmente la relación agua-cemento, y posteriormente se genera una delaminación. Esto nuevamente será una imperfección, defecto o lesión dependiendo de las definiciones de los estados límite. Ahora, en este caso, en la foto central, nos acompaña un caso de un vaciado sin junta fría, en el cual se colocó la primera porción o la parte inferior del concreto. Seguramente empezaron a hacer el fundido o la colocación de concreto en otra zona y se devolvieron, colocaron el resto del concreto en la parte superior, lo cual generó dos efectos. Generó un aparente cambio de color, pero también por cuenta de la colocación y la profundidad en que podía entrar el vibrador, generó un cambio de apariencia en esta zona. No les voy a repetir la diferencia entre imperfección, defecto y lesión, pero en la de la derecha, obviamente, a todas luces, esto es una pérdida de compacidad, o sea, se formó un hormigón o coquera, dependiendo de qué región del país estemos, en que no solamente se perdió o no se logró colocar el concreto dentro del componente, dejándolo con una lesión severa desde el momento de la construcción, sino que fácilmente ustedes pueden observar que también hay un cambio de color por cuenta de colocaciones en dos momentos diferentes del concreto, sin la presencia incluso de junta fría. Inmediatamente este cambio de color, ¿qué significa desde el proceso de diagnóstico? Desde el proceso de diagnóstico de la imperfección, de defecto o lesión, esto pues claramente es una lesión, indica que este concreto se hizo con una mezcla, mientras que este concreto se hizo con una mezcla totalmente diferente. Y seguramente habrán variaciones por cuenta del cemento o variaciones en el tipo de agregado que fue utilizado. Finalmente, hay otros métodos para cuantificar. Vea, el problema grave o más complicado es salirse de la subjetividad. Yo creo, la otra persona que observa cree, la otra persona que observa dice yo veo. Entonces, para salirse de la subjetividad y poder saber si se cumple con la especificación, pues ya también tenemos herramientas hace muchos años muy interesantes. En este caso, les presento un ejemplo de un concreto que tiene aire atrapado. Podríamos evaluarlos con las de el CIB, pero también podemos tomar una fotografía con un fisurómetro, con una escala, procesarlo con el software, y el software es capaz de decirnos, mediante el procesamiento, cuántos poros hay. En este caso hay 3.675 poros que cubren el 1,63% del área analizada, pero también al software yo le puedo decir que muéstreme la cantidad de poros que tengan más de 12 milímetros cuadrados, que equivale aproximadamente a un diámetro de 4 milímetros, y él me identifica en la fotografía a cuáles poros
corresponde. Es más, si queremos ser un poco más exhaustivos, también puedo construir o él me puede entregar una curva de distribución del tamaño de poros que se tienen dentro de lo que está siendo observado en la fotografía. Espero lo encuentren interesante y lo vean como una herramienta distinta, novedosa. No es complicada de utilizar, pero seguramente pues si trabajan con ese software que es además gratuito, que está para descarga en el ministerio, en lo que equivale al Ministerio de Agricultura en Estados Unidos, y se puede descargar de forma gratuita y hay muchos manuales en internet para cómo utilizarlo. Pista también se puede usar para color. Ahora, cuando ya empezamos a entrar al mundo de una obra en funcionamiento, vamos a hablar entonces de disminución de desempeño, y eso ocurre por la acción de enfermedades o por el efecto de los agentes que generan enfermedades y son lesiones, y por cuenta de los traumas. En este caso, claro, la variación de la apariencia de un concreto o un mortero arquitectónico por cuenta de la aparición de fluorescencias, pues es un asunto molesto. Insisto, algunas eflorescencias no son agentes agresivos. Eh, no, por favor, no confundan eflorescencias con carbonatación. La carbonatación es invisible al ojo humano. Por su parte, las eflorescencias pueden ser muchos tipos de compuestos distintos, además de carbonatos, pero que tienen la característica de que cambian la apariencia del elemento. En este caso, esta viga tiene una serie de fluorescencias que cambian de manera drástica su apariencia. En el caso de la fotografía, pueden ver una columna que ha sido severamente dañada por cuenta de golpes, debido a que se encuentra ubicada en una bodega de almacenamiento, y los montacargas recurrentemente la golpean y la van disgregando, y aquí entonces claramente tenemos otro ejemplo de trauma. Pero lo que era un pavimento terso, liso, con un acabado espectacular, por cuenta de la abrasión, un agente agresivo, es decir, aquí empieza a manifestarse síntomas y lesiones de una enfermedad, pues lo que hace es empezar a mostrar las fisuras por retracción tipo mapa, así como estas que les había mostrado acá, que si bien antes no se veían por cuenta del proceso abrasivo del tránsito vehicular, empieza a mostrarse y empiezan a aparecer, y entonces se empiezan a evidenciar eh, imperfecciones y defectos que estaban ocultos en esas placas. Entonces, para honrar con el tiempo comprometido, las conclusiones, les quiero pues solamente decir que la evaluación del acabado y la apariencia del concreto debe partir de elementos objetivos, no puede partir del yo creo, yo deseo, o si usted lo desea, pues póngale límites. Establezca cuáles son los límites, cuál es el valor central que quiere, cuánto es la magnitud de la variación por cualquiera de los métodos que vimos, y ojalá a partir de qué momento eso se trata de un defecto. ¿Para qué? Para poderlo hacer contra un estándar previamente acordado, como normas, muestras, eh, uy, eh, estas otras herramientas que les hemos compartido en esta sesión. Los quiero invitar a reservar los términos imperfección y defecto para lo que ocurre en el proceso constructivo, mientras que buscamos pérdida de desempeño, lesiones, traumas o, si quieren, desgaste, para todas aquellas desviaciones o variaciones de la apariencia del concreto y el mortero que ocurren durante el tiempo de servicio de la obra. Finalizamos entonces con un espacio de preguntas. María Paula, te agradezco lo que tengas allí disponible para ya proceder a cerrar esta sesión. Claro que sí, Juan. Vamos entonces de una vez a las preguntas. La primera de ellas, ¿qué papel tienen los materiales del concreto para la producción de patologías? Bueno, una aclaración necesaria. Patología significa el estudio del padecimiento o el estudio de la enfermedad, ¿vale?
Entonces, lo que estudiamos son lesiones, imperfecciones y defectos o traumas. Entonces, me voy a referir en ese sentido. Claro, los componentes con que hacemos el concreto o el mortero tienen una función directa inicial en su apariencia. Es decir, el color del cemento, la estabilidad en el color del cemento. O sea, el cemento también tiene variaciones, pero los agregados también pueden tener variaciones naturales, por supuesto. El agua, los aditivos, las fibras pueden marcar elementos en la superficie que de pronto no eran deseados, controlaron algunas cosas, mejoraron otras, pero de pronto modificaron la apariencia, ¿cierto? ¿Y por qué digo que los componentes? Porque por favor no nos olvidemos que el resultado de la apariencia del concreto y el mortero es la combinación de varias cosas. Los materiales con que se hicieron el concreto y el mortero, por supuesto. El proceso constructivo, es decir, asociado a los equipos, herramientas y todos los otros componentes que están embebidos en el concreto. Y claro, y claramente la calidad de la mano de obra, la idoneidad y las competencias de los profesionales involucrados en la obra. Es decir, no se puede lograr un concreto o un mortero de altísima especificación de apariencia con una mano de obra que no sea la adecuada, unos técnicos, ingenieros y supervisores que no sean competentes, porque van a haber resultados malos a pesar de que tenga el equipamiento y las herramientas y las más espectaculares para hacer concreto y mortero a la vista. Espero haber respondido la pregunta. Claro que sí, Juan. La siguiente es, en resumen, ¿cuáles son las prácticas más importantes en la colocación para disminuir las imperfecciones? Vamos a tener más conferencias en el ciclo que van a abordar en detalle muchos de estos aspectos, pero para responder la pregunta, yo recomendaría materiales de muy buena calidad y uniformidad para que aseguren desde la fabricación de la mezcla de concreto o mortero que esa variable está controlada. Escoger los equipos y herramientas adecuadas nuevamente para para poder tener y cumplir con el objetivo, y nuevamente lo que ya le reiteré de la calidad de las personas involucradas en el proceso, desde el que bombea, el que mezcla, el que dosifica, el que transporta, el que vibra, el que diseña el proceso constructivo, para que las juntas queden donde es adecuado. Tener elementos de respaldo, porque todos sabemos que los vibradores pueden fallar, tener vibradores de respaldo, las formaletas deben estar, y las cimbras y todo el conjunto tiene que estar muy bien, muy sólido. Mientras más alta la especificación de acabado, mucho más cuidado hay que colocar en los materiales y equipo para que podamos obtener el resultado esperado. Listo, Juan. Dice, si se tiene un cemento con alta variación de tono entre lotes, ¿esto se consideraría un defecto o una imperfección? Muchas gracias por la pregunta. En este caso, a quien me pregunta le diría que nuevamente primero hay que tener claro cuál es el límite de variación para que sea de imperfección pase a defecto. Y de manera indiscutible, mientras más variaciones de tono tenga el cemento con que se hace la mezcla, pues mayor va a ser la magnitud de la variación en el componente. O sea, esa variación no ocurre, o sea, es muy difícil o muy poco probable que si están consumiendo de un silo haya un cambio dramático de color. Si hay un cambio dramático de color, pónganle cuidado que no es el cemento, puede ser la mezcla. Primer punto. Y segundo, es cuando se despachan cementos que tienen o se usan cementos de baja estabilidad de despacho a despacho en la manera en que se va haciendo el consumo.
esa variación del cemento que posiblemente no altere la resistencia, no altere otras condiciones, pero la variación del color sí va a terminar afectando la apariencia general de la obra cuando ya la vemos como un conjunto de actividades de concreto a la vista y de mortero a la vista que se han hecho a lo largo de un periodo de tiempo de una semana, un mes, 2 meses. Y sí se pueden observar seguramente algunas variaciones que pueden estar asociados a la variación de tono del eh, cemento. Además, pues hay otras precauciones que se pueden implementar cuando se hace concreto y mortero arquitectónico, pues que espero que los otros colegas que están invitados para los próximos ciclos de hechos en concreto que van a atacar en detalle esos puntos, pues las puedan presentar. Como pista, se pueden tener patrones de color del cemento y se pueden tener incluso ajustes con pigmentos para que si no hay otros materiales involucrados, pues se vayan haciendo ajustes también por la variación natural que puede llegar a tener un cemento de mes a mes. Insisto, si la variación es muy seguida, pues van a estar en serios problemas. Entonces les recomendamos que utilicen un cemento de alta estabilidad. Listo, Juan. Tenemos acá preguntas también por el chat. Nos pregunta Cristian, cuando se presenta el cambio de apariencia como fisura tipo mapa, ¿este elemento se debe demoler o se hace un estudio? Mira, depende de la condición. En este caso, si se supera, o sea, si se supera, si la condición de apariencia que estaba especificada en la obra dictaba que no podía tener fisuras, pues cosa que es, bueno, entre otras es una mala especificación. Debe decir fisuras con apertura máxima hasta tantos milímetros o décimas de milímetros. Es imposible que no aparezcan fisuras. Entonces, si se supera la condición de defecto, es posible que se solicite la demolición. Ahora, si esas fisuras tipo mapa se presentan cuando la obra ya está en funcionamiento y había una especificación de alto nivel para esos acabados, entonces a lo que nos enfrentamos es hacer un proceso de diagnóstico. Como lo explico en otras, o lo he explicado en otras oportunidades y documentos, pues el proceso de diagnóstico entra a entender qué fue lo que causó la fisura tipo mapa. Porque una fisura tipo mapa puede ser por retracciones, pero también puede ser por expansiones por sulfatos, pero también puede ser por expansiones por sulfatosis, una de las sulfatosis que es cetringita tardía o secundaria, pero también puede ser por reacción alcalicílice, pero también puede ser por una cantidad de cosas. Entonces, cuando esas fisuras por retracción en un concreto que tenía, o mortero que tenía especificación de apariencia, ocurren cuando están por allá a la obra 1 año, 2 años, 10 años después, recomiendo aplicar un proceso de diagnóstico juicioso de patología de la construcción porque las causas pueden ser diversas. Claro que sí, Juan, muchas gracias. Por último, también una pregunta de Cristian en el chat. Si se tiene una especificación sobre el aire atrapado, ¿cómo puedo controlar o garantizar no cambiar o incumplir con la especificación? Ah, excelente pregunta, muchas gracias. ¿Quién la hizo, perdón? Cristian. Cristian. Cristian, para cumplir con la especificación de aire atrapado, hay varias técnicas. La primera es en las mezclas de prueba, tener cuidado con el aditivo plastificante que se esté utilizando. Hay aditivos plastificantes que tienden a incluir aire, hay otros que no. En la presentación les mostraba un cono de asentamiento, es porque también hay que, en el diseño de la mezcla, cuando se está diseñando la mezcla, pues es bueno buscar la trabajabilidad, el asentamiento apropiado para el tipo de componente que se va a trabajar. Elegir el tamaño de vibrador, de la cabeza de vibrador que sea adecuada, las revoluciones del vibrador, que es otra variable que también está involucrada, de tal forma de que desde el diseño de la mezcla,
y el diseño del proceso de ejecución ya se hayan controlado las variables que minimicen la introducción de burbujas. Créanme, por más bien que se vibre, ustedes pueden tener vibrador de aguja, formaleta con vibradores, pero si usan o en el diseño de la mezcla se escoge un aditivo que particularmente promueve la inclusión de aire, por cualquier motivo, pues por más vibrador y externo o interno, pues van a quedar las burbujas. Entonces, aquí la invitación, y agradezco la pregunta de Cristian, me lleva a reforzar un aspecto que tal vez no lo abordé con suficiente profundidad en la presentación, y es que concreto y mortero con especificación arquitectónica no requieren un diseño de mezcla estándar, sino que requiere un diseño de mezcla que pueda precalificarse para ver si es apta para lograr la apariencia deseada, especialmente cuando la especificación es muy alta, porque se trata de un monumento, porque se trata de una obra de alto valor arquitectónico, cultural y patrimonial. Entonces, la mezcla se precalifica no solamente para la resistencia y la trabajabilidad, sino que el diseño de mezcla incluye la búsqueda de los componentes para poder lograr una buena calificación durante el diseño que nos entregue el resultado que se está esperando. Eso se puede hacer en compañía de su productor de concreto de confianza, su laboratorio de confianza, pero hay que decirle, porque si no le dicen, pues él envía lo que una especificación promedio o normal, y de pronto esa mezcla no es la que va a cumplir con los requisitos de acabado que tiene en particular la obra. Listo, Juan Fernando. Eso sería todo en cuanto a las preguntas. Te damos las gracias nuevamente por tu compromiso siempre con hechos en concreto. A todos les damos muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión. Los esperamos en las próximas. También recuerden que esta cápsula y las de las conferencias pasadas las pueden encontrar tanto en el canal de YouTube de Alión como en nuestra página web www.alion.com.co. También les recordamos que Alión tiene para ustedes la calculadora de materiales de construcción más completa del mercado, que nuevamente la pueden encontrar en nuestra página web. No siendo más, de nuevo les agradecemos por su asistencia, los esperamos en una próxima ocasión y feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias también, María. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Alión, siempre firme.